tal amigos, amantes del bonsai, y bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy vamos a hablar sobre bugambilias, un video a petición de una persona que sigue este canal, don Víctor González, que me escribió la semana pasada, si mal no recuerdo, y me dijo que bueno, que hacía tiempo que no volvía a hablar sobre bugambilias, que no las trabajaba, que no hablaba de ellas, y bueno, tengo esta que tengo que trabajar, así es que para complacer a don Víctor y para agradecerle el aporte, la sugerencia, así es que estamos de nuevo hablando sobre bugambilias, una especie que tiene de las suyas, tiene ciertas características, ciertas, no sé, condiciones de crecimiento podríamos llamar, que a veces nos complica un poco la situación o el tema de trabajar. Y yo voy a empezar defoliando un poco esta bugambilia mientras voy conversando con ustedes para hablar más largo y tendido sobre esta especie. La bugambilia es una especie, bueno, se le conoce también como trinitaria, se le conoce como Santa Rita para las personas que ven el canal en otros países. La bugambilia, bueno, acá en el país, en Costa Rica, se les dice veraneras, porque florean en verano, entonces acá les pusieron veraneras. Pero el nombre real es bugambilia. La bugambilia, como les decía, es una especie de arbusto de mediana altura, en algunos casos. Más bien tiene una condición más como de vaina, de trepadora. Si usted siembra o ha tenido la oportunidad de ver una especie de esta sembrada en un jardín o en un lugar donde se le permita crecer a lo salvaje o a la forma natural, para decirlo de una mejor forma, notarán que si está cerca de un árbol más grande, la bugambilia va a empezar a trepar. Va a empezar a trepar por el árbol y va a alcanzar la altura del árbol que tenga. Si el árbol tiene 6, 8 metros, la bugambilia va a llegar a esa altura. Es una condición que ella tiene en cuanto a crecimiento, porque es trepadora. Entonces, en algunos casos la tienden también a identificar como enredadera, pero es más trepadora que enredadera, aunque a ciencia cierta y siendo sincero con todos ustedes, pues tiene algo de ambas en realidad, porque las enredaderas pues también son trepadoras, ¿verdad? Así es que algo de los dos mundos tiene. Es una condición bastante interesante, floraciones muy lindas. Para efectos de información, las dos especies más dominantes son la Spectabilis y la glabra, ¿okay? Que son como los colores dominantes, y de ahí se derivan la mayoría o todas las coloraciones. Hay en color naranja, hay en color amarillo, hay rosado, hay morado, hay muchos tipos. Está también la variegada, que yo tengo una, por cierto, una bugambilia variegada, que es de flor roja, pero la hoja es verde con blanco. Ok, para contarles un poco la historia de esta bugambilia que estoy hoy defoliando, y ya les voy a contar un poco el por qué lo estoy haciendo. Esta bugambilia es, a los que se acuerdan de videos anteriores, cuando trabajé a mi bugambilia más grande que se llamaba Godzilla, tal vez algunos la recuerdan en algún video, pues a Godzilla yo la vendí por razones de espacio. Era una veranera demasiado grande y no tenía espacio en mi taller, un espacio apropiado para mantenerla a ella. Así es que tuve que pasar por la dolorosa decisión de venderla. De hecho, Godzilla hoy por hoy está en un jardín de una casa muy grande, está en un lugar de privilegio y ella está ahí creciendo y viéndose hermosa todo el día. Dicen que ha floreado, que es una maravilla. Así es que sé que está en buenas manos, sé que la están cuidando bien. No la están usando como bonsai, simplemente la están utilizando como planta ornamental. Bueno, ya eso es decisión de los dueños, de la dueña que la adquirió. En fin, antes de vender a Godzilla, yo quise dejarme una parte de ella y le corté el ápice a Godzilla. Y esto que está acá es el ápice de Godzilla. Entonces, a esto lo podríamos llamar el hijo de Godzilla. Podríamos llamarlo bien el hijo de Godzilla. Ok. Han habido muchas preguntas respecto a las bugambilias, sobre todo en la forma de alambrarlo. Hay muchas personas que no les gusta
trabajarlas porque dicen que el brote se quiebra mucho, que cuando lo alambran la rama se fractura y demás. Y bueno, sí, yo esta especie la he trabajado por varios años y he podido como descifrar, si se puede decir así, la forma de hacerlo, o he encontrado una manera más apropiada de trabajar las bugambilias en cuanto a lo que es diseño, en cuanto a lo que es alambrado. Y es una situación tan fácil, tan sencilla, que se las voy a comentar. Ya en otros videos lo he hablado, pero vale la pena volverlo a decir. Y es que cuando usted quiere alambrar su bugambilia, lo que tiene que esperar es el punto exacto, que ahí sí cuesta un poquito como agarrar el punto, ¿verdad? Hay que estar muy encima de la planta, revisando el crecimiento, analizándolo, cómo va el desarrollo de la planta. Y cuando el brote tiene cierta madurez, no está totalmente lignificado. Para los que no conocen el término, lignificado es que ya empieza a crear corteza, que no es propiamente el brote tierno, sino que ya empieza a madurar, ya empieza a crear corteza, ya empieza a endurecer. Ese justamente es el punto en el que podemos alambrar la bugambilia, porque tiene la resistencia suficiente para soportar la torsión o el movimiento que se le vaya a dar al árbol, pero a la vez tiene la flexibilidad suficiente para no quebrarse, ¿verdad? Otro punto importante es asegurarse que el nacimiento de ese brote ya esté lignificado para que pueda soportar y no se despegue. Ese es otro punto importante a valorar cuando estamos analizando o pensando en diseñar o alambrar una bugambilia. Son tips bastante sencillos, ¿verdad? Que yo los he desarrollado o los he visto a raíz de prueba y error, a raíz de observación, a raíz de quebrar un montón de ramas. He de decirlo, he de ser sincero con ustedes. Otra cosa importante que he notado de la bugambilia, mientras termino acá de foliar un poco esto, como notarán, no estoy defoliando totalmente, simplemente estoy quitando la mayoría de hojas, pero estoy dejando brotes en cada una de las ramas que tengo por acá, y ya les voy a explicar el porqué. Otra cosa que he notado con la bugambilia es que soporta, al igual que los ficus, ojo, la fractura de las ramas, hasta un 50% soporta la bugambilia la fractura de una rama. Yo lo probé, tuve una bugambilia hace muchos años que vendí. De hecho, fue una bugambilia que ganó un premio de fotografía en internet. Era una azotada por el viento y ganó un concurso. Y para yo torcer esa rama, para poderle dar la dirección que yo quería, yo fracturé esa rama en 3 ocasiones. Lo hice deliberadamente y la rama soportó perfectamente. Selló, hizo callo de cicatrización y siguió prosperando y se puso preciosa. Entonces ellas soportan una fractura. Entonces si usted ocupa hacer un doblez, una torsión de un tronco y está bastante gruesito, puede hacer una fractura controlada con una sierra, hacer una incisión, hacerle una cuña y dobla la rama o el tronco que quiere girar o que quiere torcer, y la bugambilia lo soporta perfectamente. Son cositas que con el tiempo se han ido descubriendo. Yo con la práctica, con la prueba y el error, me he ido dando cuenta de las bondades que tiene esta especie, y obviamente la floración, que es un espectáculo poder disfrutar de una bugambilia bien floreada, que eso es tal vez otra incógnita o tal vez otra pregunta que me hacen mucho sobre el proceso para hacerlas florear. Y ya vamos a hablar un poquito sobre la floración en bugambilias mientras termino de quitarle un poco las hojas y aclarar el follaje. Estoy notando que ha crecido bastante, ya hay varios alambres que se están clavando en las ramas, entonces voy a tener que retirar alambre también. Pensaba reacomodarlo un poco, pero cuando esto está sucediendo es bueno darle un chance de que descanse, de que vuelva a brotar, de que cierre un poco esa cicatriz que se le hizo,
y realambrar de nueva cuenta. Como podrán notar, empecé muy ordenado, agarrando las hojas de a uno y botándolas en el recipiente que tengo abajo, pero al final de cuentas uno se desespera y termina haciendo un desastre en el piso y ya después lo limpiaré. Muy bien. La bugambilia también ocupa o agradece un poco el defoliado para que le entre buen sol en la parte interna. También estoy concentrándome en las hojas más viejas, en las hojas más grandes. Eso me va a ayudar a reducir un poco el tamaño de la hoja cuando venga la nueva brotación. Recordemos el tema de la proporción en nuestros árboles, no solo en bugambilias, sino en cualquier otra especie que estemos trabajando. La proporción del follaje respecto al grosor del tronco es súper importante tenerlo en cuenta cuando vamos a diseñar, a trabajar o a desarrollar un tronco, sin importar el estilo, como digo, la especie o el trabajo que queramos hacer. Es importante tomar en cuenta el tamaño de la hoja, y si podemos hacer un trabajito de reducción, pues va a ser ganancia para el árbol y eso nos va a ayudar bastante. Ok, antes de continuar, estoy probando una tela blanca donde grabo. Los que conocen el lugar acá saben que yo grabo con luz solar, y acabo, por recomendaciones de mi amigo Alfredo, acabo de poner una tela blanca para suavizar un poco más la luz. Así es que agradecería si ustedes me hacen la retroalimentación y me dicen si se ve mejor, si se ve peor, si se suaviza más la luz, si se entiende más. La idea es que se pueda ver mejor. Yo siento que sí se ve mejor, así es que espero un poco sus comentarios y que me retroalimenten al respecto para ver si di en el clavo y pude mejorar un poco la imagen del video. Ok, ¿cómo sembré yo este esqueje, esta estaca en realidad? La diferencia entre un esqueje y una estaca es el tamaño. El esqueje es una porción, una ramita tierna, y la estaca ya es una porción ya lignificada de madera del tronco que yo pegué acá. Cuando yo sembré este esqueje, esta estaca, perdón, yo corté el ápice, me lo traje para mi casa porque lo tenía en un taller, estaba recibiendo un taller con unos amigos, y la persona que me ayudó con el diseño, ya yo sabía que le iba a vender y demás. Entonces cuando yo corté el ápice de Godzilla, hice una mezcla de piedra volcánica con un compuesto orgánico, con un compost de lombriz. Con eso fue que hice para sembrar esta estaca para poder pegarla. Y como pueden ver, hubo bastante éxito. Ya este esqueje, esta estaca otra vez, ya tuvo un primer acomodo de ramas, como usted puede ver, pero la bugambilia crece desordenadamente. La mayoría de los brotes crecen, como lo puede ver, de forma vertical. Entonces es importante también saber cómo podarlas. Y es muy sencillo. Cuando yo tengo un brote vertical y no lo estoy necesitando a razones de diseño, simplemente lo quito, lo elimino. Si lo ocupo para el diseño y lo puedo reacomodar para darle un poco de profundidad, mejor dicho, de volumen al árbol, entonces ahí sí yo lo dejo. Los brotes que van para adentro, hacia adentro de la composición del tronco y demás, son eliminados, y los brotes que crecen hacia abajo de una rama que ya está creada también se pueden eliminar. Por ejemplo, este que yo tengo acá, aquí se logra ver, este no tengo forma de acomodarlo y ya yo tengo la rama más ubicada, así es que yo lo quito. Y les voy a mostrar otra forma para ramificar. Yo tengo la ramita aquí, vamos a ponerla, a ver cómo la logro acomodar. Ok, si ustedes ven, yo tengo un brote que va para acá y tengo otro brote que va para el lado contrario. Asumiendo que esta es la rama y que la rama está vertical, pero que horizontal, pero la estamos viendo en ojo de pájaro, digamos, en vista aérea. Si yo necesito, si la rama nace para acá y yo necesito que la rama siga en esa dirección, entonces yo debería cortar aquí. Al contrario, si yo necesito que la rama siga su nueva brotación para acá, dejo este brote. Esa es la forma en cómo yo puedo ir redireccionando el crecimiento de las bugambilias.
Si crece algo para el frente o para abajo, simplemente lo elimino. Pero si voy a hacerlo más para acá. Pero si la rama necesito que coja hacia la derecha, entonces yo simplemente corto y la nueva brotación dejo que quede en la dirección hacia donde yo quiero. Esa es la forma en cómo yo puedo ir creando ramificación sin necesidad de estar alambrando tanto. Pero obviamente es necesario alambrar en bugambilias e ir redireccionando todo lo que es la ramificación y todas las brotaciones que ella va sacando. Hay varios alambritos acá que ya se están pegando a la corteza, entonces es buen momento también para retirarlos y darle al árbol la oportunidad de descansar. La madera de las bugambilias es bastante delicada, bastante fácil de podrirla, hay que cuidarle, cortes muy grandes, muy gruesos, hay que cuidarla porque en cualquier momento bajo una exposición muy alta de humedad se podría podrir y eso nos va a dar dolores de cabeza. Entonces si usted tiene un corte tan grande como el que yo tengo acá, que ya se los voy a mostrar, hay que cuidarlo bastante, hay que aplicar un sellador y hay que tenerles el cuidado necesario respecto a la humedad. Aunque yo he visto bugambilias que se han desarrollado siendo solamente un cascarón. A menos de que ya esté totalmente podrida y que ya no haya nada más que hacer, todavía se puede proteger el árbol. Ok, entonces voy a hacer un poquito de limpieza en cuanto a brotes y demás para irme ayudando con la ramificación, que recordamos la ramificación es exactamente lo mismo, de 1 salen 2, de 2 4, de 4 8, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Lo siguiente, o tal vez la pregunta que sigue a continuación sobre bugambilias es la floración. ¿Cómo hago para que mis bugambilias floreen? Esto de alguna forma va también de la mano con el cultivo que se le esté dando. Yo ahorita estoy cortando brotes y estoy dejando que las hojas queden hacia los extremos para que la ramificación se vaya abriendo e ir creando el abanico que quiero en cuanto a lo que es la ramificación. La floración en bugambilias pues tiene lo suyo en realidad, aunque de alguna forma cuando ya la planta está en un proceso normal ya de crecimiento, prácticamente la floración sale sola. Es también una combinación del abonado, de la exposición al sol. Por algo les dicen veraneras, porque les gusta mucho el sol. Entonces, si usted quiere que su bugambilia floree, necesita, ojo, exposición solar al 100%, ¿verdad? Después de eso, necesita un abono alto en fósforo que le pueda dar a la planta la capacidad para florear, o tal vez el impulso que necesita. Yo utilizo en bugambilias un abono soluble en agua 10-50-10. Es bastante fuerte, es bastante alto, pero ayuda al proceso de floración en la bugambilia. Yo uso 10-50-10 una vez por semana con el riego. Entonces esa cantidad de fósforo lo que va a ayudar es a la floración del árbol. Y la otra, y que es la más sencilla, si usted por alguna razón no consigue el abono, no consigue un abono para floración, pero solamente tiene la posibilidad de poner su árbol al sol, la forma más sencilla de provocar floración en una bugambilia es el estrés hídrico. Y eso ya lo vamos a conversar. El estrés hídrico es la necesidad de la planta de agua. ¿Por qué nosotros acá en nuestro país les decimos veraneras? Porque florean en verano, en sequía, cuando no hay agua o cuando es un poco escasa el agua. El árbol, la planta, cuando se ve en esta situación de estrés hídrico, de que no hay líquido, entonces ese estrés le provoca al árbol brotación y floración, ¿verdad? Entonces ella lo que hace es que muda
un poco el follaje en algunos casos y empieza a emitir flores. De hecho, justamente la razón por la que defolié un poco esta y dejé muchos brotes que están saliendo es porque ya sé que la planta, por la época en la que estoy y por el calor extremo que está haciendo, la planta en cualquier momento va a empezar a florear. De hecho, tengo una pequeña arriba que ya sacó varias flores, pero es justamente por lo mismo, porque ha estado muy seca y la planta entonces, como un mecanismo de defensa, empieza a florear. Ahora, ¿es matarla de sed? No, Dios libre, ¿verdad? Porque si la mata de sed, obviamente la planta se va a morir. Pero sí es importante marcarle un poco esa estación seca, esa sequía, entre comillas, ¿verdad? Porque no es simplemente, como les digo, matarla de sed. Una forma muy buena de entenderlo. Vamos de nuevo con un brotecito. Este es un brote que está bien hidratado, bien hidratado. Como usted puede ver, la hoja está firme, ¿verdad? Está saludable, está buena. Cuando falta el agua, cuando hay un estrés hídrico, lo que sucede es que la hoja empieza como a marchitarse. Entonces empieza a decaer. Cuando llega a ese punto, es un buen momento para echarle agua a la bugambilia hasta que la hoja regrese otra vez a su estado natural, que vuelva a estar otra vez erguida. Y no le volvemos a echar agua hasta que la hoja otra vez se vuelva a mallar un poco, en señal o en muestra de que necesita agua. En ese punto le volvemos a echar agua para que recupere. Esa constancia de llegar o de llevar la planta al límite nos va a ayudar o va a hacer que ella reaccione en tirar flores, porque ella va a sentir muy marcada la época de sequía. Entonces su reacción natural es que dice, ok, estamos en verano, hay sequía, necesito florear, ¿verdad? Es parte de la respuesta de los árboles a la sequía, entre comillas. Se me cayó la tijera. Es parte de la respuesta que tienen los árboles a la sequía. Ellos se disparan en crecimiento, se disparan a tirar flores o frutos y demás. Es un mecanismo de defensa o de respuesta a ese nivel de estrés. Como pueden ver, el mantenimiento o el trabajo en bugambilias es bastante sencillo. Y ya yo tengo esta amiguita por acá. Déjenme nada más revisar que todo esté en orden para mostrárselas ya más en detalle. Este es el momento, a como están estos tallos acá, estos brotes tienen bastante, puede ver, bastante flexibilidad. Bastante flexibilidad. Si yo supiera que se va a quebrar, no haría esto, ¿verdad? Y aún así, alambrados y sin alambrar, vea la flexibilidad que tiene. No se está agrietando, no se está abriendo, no se está quebrando. Cuando usted ve este nivel de flexibilidad en los brotes, que usted puede hacer esto, lo puede manipular, lo puede mover de un lado a otro, no va a estar con la bugambilia haciéndole todo esto, pero más o menos para que usted note el grado de flexibilidad que tienen estos brotes, que yo puedo hacer esto sin peligro. Cuando llegan a este nivel de flexibilidad es perfecto para alambrar. Si el brote está muy tierno, déjeme buscar otro por acá. Si el brote está muy tierno, tengo este otro brote por aquí, cuando yo lo doblo, lo que va a pasar es que se va a empezar a agrietar. Entonces, si yo tengo el alambre, ¿vio? Ahí se quebró. Eso es lo que pasa con un brote tan tierno como este. Si yo tengo un brote ya más lignificado, vea hasta dónde puedo llegar. Vea lo que yo puedo doblar este brote sin que se quiebre. Así de sencillo es la forma de que yo puedo darme cuenta si mi bugambilia está lista para alambrar o no. Ok, lo que resta con este árbol, bueno, fijarme si hay algún otro, sí, aquí hay más alambres que están clavándose. Voy a quitarle estos alambritos que se están clavando. Prácticamente las ramas están quedando en su sitio, así es que le voy a dar un periodo de descanso, de permitirle que brote y esperar floración si todo sale bien, para disfrutar de esta hermosa bugambilia, que si todo sale bien en unos meses
y si no, el próximo año ya estaremos buscando una maceta más adecuada para ella, para poderla lucir. Macetas adecuadas para bugambilias, esmaltadas y de un color acorde que acompañe o que combine con el color de la flor. Súper importante, súper importante. De hecho, para los que recuerdan la bugambilia que me intentaron robar, que la trabajé en un video que se llama Cuando el hampa ataca, ya está totalmente brotada, está recuperada, ya está lista para volverle a dar forma. La maceta la reparé, así es que muy pronto, si todo sale bien, tendré de nueva cuenta mi bugambilia creciendo, brotando. Que esa es otra cosa que quería contarles también de las bugambilias, y es aprender a vivir el proceso o a darle el tiempo que ella necesita. Por ejemplo, esta bugambilia y las otras y todas las otras que yo tengo están todavía en etapa de formación. Si yo me pongo a ponerme a buscar macetas, a sacarle flores y hacer todo lo demás, no es que esté mal, es su árbol, se respeta si usted quiere hacerlo, pero debería centrar su atención en el desarrollo de esta planta. Por ejemplo, a ella todavía necesita engrosar mucho más la ramificación, necesito enriquecer todavía más ramificación secundaria, engrosar más la ramificación primaria para que vaya de acuerdo al grosor del tronco. Yo nada ganaría poniéndome a buscarle flores, generándole estrés hídrico y provocando floración en ella. Se puede hacer, porque todos los que tenemos un árbol de flor nos gustaría verlo floreado, ¿verdad? Pero también podríamos tomar en cuenta o ser un poco consecuentes con la necesidad de cada árbol y darle el chance. También eso va de acuerdo al abonado. En este caso, esta bugambilia yo la abono fuerte con nitrógeno porque quiero desarrollo. Necesito que estas ramas que ya quité los brotes que no van, que salieron de abajo, que están cruzados y demás, todo lo que quedó nuevo, todo lo que quedó ya en posición, necesito que vuelva a brotar, necesito que vuelva a desarrollarse mucho, necesito que engruese mucho más para poder ir siendo, como le digo, congruente con el tamaño de este tronco, poder desarrollar un mejor árbol con una estructura más adecuada. Cuando ya consigo eso, ramificación fina, nubes de follaje y demás, ok, puedo hacer una sola masa de hojas y empezar a desarrollar floración para poder darle al árbol la forma y la estructura que yo quiero. Así es que, pero todo eso queda a gusto de la persona, a gusto de cada dueño de estas bugambilias, que de a poco se pueden ir formando. Tengo un corte muy fuerte acá, muy grande aquí, que necesito arreglar. Con el tiempo vamos a irlo arreglando, vamos a irlo quitando. Recuerden que la madera no es la mejor del mundo, ¿verdad? No es tan resistente como uno quisiera. Es necesario también ya cambiarle este sustrato que tiene un compuesto orgánico porque es mucha la humedad que tiene. Pasarlo de pronto a una maceta un poquito más grande, eso lo haré en otra intervención. De momento voy a dejarla acá, le voy a volver a poner abono, voy a dejarla que brote libre por unos meses o por el resto del año, y cuando ya tenga las ramas más gruesas todavía, la vuelvo a defoliar, vuelvo a cortar, acomodo lo que ya creció, que quedó en posición, y le cambio el sustrato, lo meto a volcánico 100% y empiezo en una macetita un poco más ancha para que tenga más espacio para crecer. Son pequeños tips, son pequeñas cositas que se pueden ir haciendo, tomando en cuenta con las bugambilias para que puedan tener y disfrutar de sus árboles de la mejor manera posible. Así es que esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, por favor, háganmela saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. ¡Nos vemos! ¡Chao!